Momento para la innovación, momento para el aprendizaje, como cada martes con Ángel Arboníes. Hola Ángel, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon, ¿cómo estamos? Hoy en la distancia ofreciéndonos la noticia destacada de la semana. ¿Cuál es? Bueno, la noticia de la semana es la vuelta de convocatoria, bueno, la tradicional convocatoria de becas internacionales para menores de 30 años para realizar proyectos internacionales, como dice su nombre, con empresas vascas internacionalizadas. La noticia es importante porque son 500, que es un número significativo, para jóvenes de 28 años a 30 años para empresas radicadas en el extranjero. La duración de la beca es de 20 meses, incluye 300 horas de formación teórica en un máster de comercio de la Universidad del País Vasco, y los becarios, pues lo que hacen allí es luego desplazarse a un país destino que tratan de elegir, en el que realizan prácticas con la empresa internacionalizada. O sea que es una iniciativa que lleva años realizándose en el País Vasco, que me parece una iniciativa súper interesante porque además va dirigido a jóvenes, toca el tema de la internacionalización, que es la otra I, además de la innovación, clave para el progreso del país, y que, bueno, lo que nosotros hemos recogido de la gente que viene de estas becas es una experiencia tanto personal como profesional de alto alcance, ¿no? Entonces, mencionar esta convocatoria que se abrió el 11 de abril y animar a la gente a que se presente. Bueno, aunque no hace falta animar porque sé que están muy concurridas estas convocatorias. Claro, todos los que están metidos en el ajo, por decirlo de alguna manera, están pendientes, ¿no? De dónde salen las ayudas, las becas, las convocatorias y todo lo que puede facilitarles un proyecto. Sí, además son becas que se dan a profesionales que no son necesariamente gente que haya hecho económicas o empresariales, sino que también se extiende a otras profesiones. Y bueno, es una vía de salida muy interesante porque además, bueno, para los planes vascos para internacionalización siempre son importantes. Hay muchas empresas internacionalizadas y esto es una especie de training en acción muy interesante, ¿no? Uh-huh. Ángel, vamos a conocer ya a nuestro invitado de hoy. Pues sí, mira, hoy tenemos a Agustín Iturrioz con nosotros, que es el responsable de NERA, una iniciativa que podemos llamar un spin-off. Esto los que estamos en innovación le llamamos spin-off a una empresa que nace de otra más grande, ¿no? En este caso de CAF. Entonces le vamos a pedir, además de saludarle a Agustín, decirle que nos cuente un poquito cómo nació Enera y a qué se dedica. Agustín, Egunon, bienvenido. Hola, Egunon, bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen de Enera, esta spin-off de CAF? Bueno, pues como bien decís, vamos a tratar de explicarlo con el hilo conductor de nuestra pequeña historia. Nosotros nacimos hace ya 6 años en el seno de CAF, como bien decía Ángel. En aquel momento la idea era mucho más sencilla de lo que luego se ha ido convirtiendo en la realidad de Enera. Era básicamente cómo aprovechar un salto hídrico que tenemos en Zaldivia, a 5 kilómetros de la fábrica de Beasain, que históricamente desde hace ya más de 100 años está funcionando y que desde el año 1917 la Fundación de CAF está conectado físicamente a la fábrica, y cómo aprovechar esa energía que se estaba generando, cómo la podíamos comercializar y con ese dinero que generábamos en esa actividad tratar de invertirlo en un inicio de un negocio relacionado con la energía renovable. Uh-huh. Básicamente esa fue la idea. O sea, nacéis de la explotación de ese recurso hídrico para CAF, pero luego pensáis que gestionando eso podéis entrar con otros productos y servicios energéticos. Así es. Mira, la primera idea, o un poco la premisa con la que se constituyó en aquel momento Ibaia Energía, que no Enera, fue la idea de invertir ese dinero que se genera en esa actividad de generación hidráulica en un proyecto de generación solar en la propia fábrica de Beasain. Hicimos una inversión de algo más de 1 millón de euros utilizando esos fondos, y de ahí fuimos adquiriendo una experiencia relacionada con energía solar fotovoltaica. Te hablo de finales del 2008, en el cual ya, digamos, el esquema regulatorio en España se había caído, es decir, el mercado había desaparecido
drásticamente en cuanto a energía solar fotovoltaica, y nosotros en ese último momento irrumpimos con un muy modesto proyecto de 200 kilovatios, y a partir de ahí empezamos a pensar qué podríamos hacer realmente en el tema de la energía, pensando un poco, pues un poco la línea que apuntabas antes, Ángel, en las claves que un poco le han dado éxito a CAF, que han sido básicamente dos, que han sido un poco la internacionalización y la tecnología, ¿no? Ajá. Esa fue un poco la premisa de Enera. Apostasteis por las energías renovables, ya estabais viendo que las energías fósiles, que el petróleo tenía una fecha de caducidad, y dijisteis, bueno, vamos a intentar obtener la energía de otra manera, más limpia, más ecológica y además que no se agota. Sí, efectivamente. Quizás lo que nos diferencie no solo es que utilizamos tecnologías, digamos decir, que están consideradas como limpias en relación a las convencionales de los combustibles fósiles, sino que también un poco en la forma en lo que queremos hacerlo. Es decir, un poco ahondando en el ejemplo que he puesto en la experiencia nuestra, nos dimos cuenta que históricamente, hablo de finales del 19, por ejemplo en la cuenca del Oria, en Guipúzcoa, cuando alguien quería iniciar una actividad relacionada con el hierro, con la ferrería, buscaba en su entorno dónde y cómo podía generar la electricidad que necesitaba para mover pues la maquinaria que tenía para su proceso industrial. Y en aquel momento no había redes eléctricas como las actuales. Entonces cada emprendedor tenía que buscarse un poco la vida para generarse su propia energía, ¿no? Ya. Ese fue el concepto que hemos empezado a estudiar y que hemos visto, y un poco la visión que tenemos es que un poco el futuro vuelve un poco, en parte, no totalmente, pero sí vuelve un poco a generar energía de una forma limpia, sí, pero además de una forma, digamos, relacionada con el consumo. Pero ahora necesitamos muchísima más energía que en el siglo XIX y que en los años 20 del siglo pasado. Efectivamente, yo no tengo los datos pero entiendo que la comparación será en la escala de los miles por lo menos, ¿no? No solo, bueno, también hay que decir que en este momento en España sobra energía, como tantas otras cosas. Estamos en un momento en el cual difícilmente tiene sentido seguir invirtiendo en proyectos de generación de energía, sea cual sea la tecnología, sea solar, sea, yo qué sé, fuel oil, sea cualquier ciclo combinado, porque realmente en España en el sistema sobra energía y se están mandando parar centrales. Y este año, que está siendo un año especialmente lluvioso, está siendo un año muy curioso en el cual, por ejemplo, en el mercado eléctrico están entrando energía a precio cero, incluso a precio negativo, cosa que igual es difícil de entender, porque sobra energía y por cómo está pensado el propio sistema que están pensando en este momento en reformular. Con lo cual, Vosotros apostáis por un sistema de energía distribuida y cercana al cliente, entiendo, y trabajáis para particulares y para empresas. ¿Cómo definís vuestro cliente? Sí, digamos que nosotros tenemos un esquema de que queremos generar energía allá donde se consume. Ajá. Nosotros no estamos especializados en grandes proyectos de muchísimos megavatios, como bien ha sido un poco lo convencional en la industria eléctrica. Nos queremos especializar en proyectos relativamente pequeños. Pequeño puede ser desde unos pocos kilovatios para un consumo doméstico, como unos pocos, quizás megavatios, para una actividad industrial relativamente grande. Y lo hacemos con tecnologías limpias. Dentro de todo eso, a su vez, nos estamos en este momento especializando en aquellos nichos en los cuales, claro, date cuenta que nosotros tenemos que competir con los precios convencionales de la energía, es decir, ya no estamos disfrutando de subvenciones en forma de primas como las que hemos disfrutado en los años pasados, no solo en España, sino es un modelo que ya está caducando a nivel mundial, y en este momento las energías renovables tienen que competir con los precios del sistema. De igual a igual. De igual a igual, a nivel de precio, y lo estamos haciendo. La cuestión es que, digamos, la demanda se empieza a sofisticar. Ya no solamente basta con que tú produzcas energía a un precio competitivo, sino que además, si tú te estás asociando a un consumo, tienes que generar la energía de una forma similar a cómo se consume. Es decir, pongamos un ejemplo que creo que se va a entender bien. Una casa. Normalmente hoy en día, en nuestro entorno, una vivienda se abandona a las 8 o 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde normalmente no suele haber nadie. Por lo tanto, esas horas no hay consumo. Si no hay consumo y yo tengo una instalación solar fotovoltaica, ¿qué hago con esa energía que estoy generando durante el día si no la estoy consumiendo? Y el sistema no me la va a reconocer, no me la va a retribuir. Por lo tanto, hay que sofisticar. O bien actúo sobre la demanda y hago que pueda consumir de forma automática durante el día ciertos elementos de mi vivienda, o bien almaceno esa energía para consumirla a partir de la tarde, que es cuando vuelvo a casa y empiezo a utilizar los electrodomésticos, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el reto, es decir, cómo somos capaces de no solo generar verde, sino además de generar de una forma que sea similar a como yo consumo en el tiempo.
Ajá. O sea, pues vuestros proyectos son bastante personalizados, entiendo, ¿no? Sí, sí. Lógicamente. ¿Tenéis una calculadora verde para que el usuario también en la página web pueda analizar la viabilidad de su proyecto? O sea, ¿qué posibilidades tiene en el entorno para obtener energía cercana, ¿no? Sí, sí. Mira, Ángel, en este momento es verdad que tenemos ciertas herramientas para poder hacer esos estudios. También es verdad que nos queda mucho camino por recorrer y por mejorarlas, pero es verdad que en este tipo de negocios, digamos, son mucho más complejos porque no basta, como tradicionalmente venía siendo, el caso de que si yo tenía un terreno y una conexión a la red, yo podía poner unas placas, las conectaba y aquello funcionaba y el sistema me retribuía. Ahora es más complejo. Yo tengo que saber quién es mi cliente que consume energía, tengo que saber cómo la consumo, cómo la consume, tengo que llegar a un acuerdo en precio con él, tengo que buscarme financiación de eso, cuestión que el año 2013 es bastante complejo, y tengo que poner en marcha el proyecto, tengo que legalmente legalizar el proyecto, la industria eléctrica en general no está por la labor, es decir, es un trabajo muy complejo en este momento. Uh-huh. Y estáis internacionalizados también, estáis pensando no solo en mercados cercanos, sino que también estáis trabajando en Latinoamérica e India, ¿no? Ya, es que yo te diría un poco, incluso te lo invertiría ¿Sí? lo que has comentado, es decir, básicamente estamos trabajando fuera y mirando con el rabillo del ojo algunas pequeñas oportunidades que estamos encontrando en el mercado local. Es decir, nosotros claramente estamos trabajando desde hace más de un año fuera. Básicamente estamos ubicados en dos zonas del globo. Por una parte sería Sudamérica, especialmente Chile, y por otro lado el Medio Oriente. ¿Usáis las becas de gobierno vasco, por cierto? Pues sí, casualmente lo estabas diciendo y efectivamente nosotros tenemos en este momento una persona en nuestro equipo que está con ese formato, efectivamente. Sí, sí. Bueno, y hablando de este tipo de energía, Ángel, a mí me gustaría saber qué hay que hacer o cómo se puede convencer a la administración, a las empresas eléctricas, de que esta es una alternativa válida para la energía doméstica. Vamos a hablar de casas, que nos están escuchando ahora mismo nuestros oyentes y quisieran quizás pues bajar un poquito la factura eléctrica. No sé si esta manera de abastecernos de energía puede incidir también en la factura. Nos va a salir más barato la factura eléctrica con energía mini eólica, con energía solar. Bueno, ese es el esquema fundamental. Es decir, nosotros digamos, no buscamos una venta basada en no sé, unos atributos como que mi energía es más verde que la energía que te vende una compañía eléctrica convencional. Ese discurso lo hemos analizado y sabemos que ese discurso comercialmente no tiene recorrido. Es decir, puede haber unos pocos clientes que a lo mejor puedan tomar decisiones en base a ese tipo de cuestiones, pero al final tenemos que ser competitivos y tenemos que ofrecer algo que sea cuando menos al mismo coste para el usuario final que lo que ahora mismo está disfrutando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera cuestión fundamental es conocer muy bien qué recurso tengo yo en ese lugar en concreto. Es decir, si yo, y por eso nosotros estamos basados en dos tecnologías, el viento y el sol. Medimos ambas dos, con las herramientas que tenemos somos capaces de hacer una medición con una precisión relativamente importante, digamos con un costo muy bajo, ¿vale? Que no se repercute al cliente, sino que es un costo que asumimos nosotros, y ese análisis lo hacemos y en base a eso calculamos qué nivel de sol, qué nivel de viento tengo en ese lugar, y en base a eso puedo recomendar una u otra o incluso una combinación de las tecnologías o ninguna. Si nos acercamos un poco al entorno en el que nosotros estamos, la verdad es que estamos en un entorno de difícil digamos, viabilidad de proyectos de este tipo. Me refiero a lo que es Euskadi en general, salvo algunas zonas del sur de Euskadi, en general no tenemos ni mucho sol ni demasiado viento. Mucho viento. Con lo cual, en nuestro entorno realmente no vemos un mercado potencial importante. Sí que vemos y estamos trabajando en algunos proyectos reales, pero digamos que son proyectos que no vemos que se puedan reproducir de forma masiva en nuestro entorno. Salvo que hubiera instrumentos de ayuda, etcétera, etcétera, que no vemos en ningún caso, no solo por las circunstancias, sino porque creemos que a la larga tampoco es beneficioso para nuestra actividad estar eternamente subvencionado. Oye, Agustín, ¿y esto del car sharing eléctrico, esta metáfora, o es una realidad? ¿Qué es esto? Bueno, lo del car sharing eléctrico surgió dentro del proyecto de NERA como una oportunidad, porque en nuestro entorno había una serie de iniciativas que querían desarrollar unos sistemas de coches eléctricos en régimen de alquiler.
y lo que hicimos fue desarrollar la tecnología que permite que ese sistema funcione. Ajá. Y lo hemos comercializado básicamente en nuestro entorno cercano. El tema, ya que apuntas al tema del coche eléctrico, sí me gustaría decir que nuestra visión es que ese mercado llegará, pero que lleva un retraso importante en lo que las previsiones iniciales teníamos, y por lo tanto es una actividad que en este momento dentro de NERA es, vamos a decir, una actividad relativamente marginal en cuanto al tamaño relativo que ocupa en nuestro proyecto. ¿Habéis trabajado en el proyecto de Ataun, quizá, con...? Sí, hemos trabajado en los en todos los proyectos importantes que se han hecho en Euskadi con car sharing eléctrico. Sí. Pero el coche eléctrico parece que los expertos decís eso, que todavía tardará un poco en generalizarse, que de momento híbridos, ¿no? Sí, lo que se habla es que el híbrido puede ser un vehículo. Yo no soy experto en esto, Ángel, pero sí que es verdad que el coche híbrido parece que puede ser un poco digamos decir, la tecnología transitoria mientras los costes de las baterías eléctricas no lleguen a un precio mucho más razonable que el actual. Puede ser un poco la tecnología de transición hacia la electrificación del transporte. Viendo vuestra página web veo que Enera ha colaborado con Eroski en el primer supermercado 100% sostenible de Europa. Explícanos, ¿qué es esto? Sí, bueno, este es un proyecto que lógicamente lidera Eroski. O sea, Eroski dentro de su reflexión pues ha valorado que tiene que ir hacia un concepto de tienda más sostenible. Tampoco soy experto en esto, pero entre otras cuestiones, para ellos el tema de energía es un tema importante dentro de ese concepto. Y bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos para proveerles de nuestra solución, en este caso de energía solar, en ese proyecto piloto, y de poder expandir, y ese es un poco pues, uno de los caminos que vemos con cierto recorrido en nuestro mercado local, expandir esa experiencia a otros centros, a otras tiendas, vamos a decir, del grupo Eroski en otros lugares de su actividad. En concreto, esta planta la habéis ubicado en Oñati, ¿no? Sí, físicamente, bueno, está en concreto sobre la marquesina del parking de vehículos de los clientes del Eroski de Oñati, sí. Ahora mismo, Agustín, ¿qué sois? ¿Una empresa 100% participada por CAF o tenéis otros socios? ¿Cuáles son un poco vuestros proyectos de futuro y de desarrollo? Bueno, empezando por el mercado, que es por donde nos gusta empezar a hablar, nosotros vemos mercado en otras geografías bastante alejadas de la nuestra, en lugares en los que nos hemos fijado, en los cuales, digamos, la diferencia de precio que existe entre lo que actualmente están pagando por la energía eléctrica ciertos consumidores en algunos lugares y digamos al precio al que nosotros podríamos ofrecerla, en aquellos lugares en que esa diferencia es lo más grande posible, es donde realmente estamos más interesados en trabajar por razones obvias. A partir de ahí estamos desarrollando nuevas tecnologías para poder, acercarnos a clientes con necesidades específicas. Ahí tampoco puedo desvelar mucho porque estamos trabajando con cierto sigilo en ciertas cuestiones que no nos interesa en este momento publicitar. Y por parte de CAF, que es un poco la pregunta que me hacías, efectivamente es nuestro socio, único socio. Si bien tenemos otros partners, otros socios, no a nivel accionarial, pero sí a nivel, digamos, operativo, de negocio. Porque bueno, yo creo que todo el mundo es conocido que la actividad de CAF es la de los trenes, la nuestra es la de la energía, y lógicamente son dos actividades que en este momento al menos están un tanto alejadas, ¿no? Alejadas. ¿Compartís algún recurso en los temas de internacionalización o lo hacéis un poco por vuestra cuenta? Bueno, no, estamos coordinados con CAF, pero muchas veces en nuestra actividad comercial estamos, digamos, en planos diferentes, es decir, ellos están con una tipología de clientes muy distinta a la nuestra, ¿no? Por lo tanto, en muchos casos no existe conexión. Agustín Iturrioz es el gerente de Enera. Hoy hemos conocido más esta empresa que ofrece desarrollos tecnológicos, soluciones en el área de la microgeneración renovable, o sea, energía fotovoltaica y mini eólica. Estamos hablando de pequeñas hélices, ¿no? Correcto, sí. No de los grandes aerogeneradores que podemos ver en los pequeños montes. Agustín, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros hoy. Es que ricasco. Ángel, te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un saludo, Agustín, y un saludo para ti. Agur. Para los oyentes.